Estamos de vuelta con la Fórmula 1, terminaron las vacaciones, terminó el parón de verano y arrancó la actividad en Zandvoort con un día bastante movido y bastante accidentado en el circuito de los Países Bajos, así que vamos a detallar todo lo que dejó la práctica libre 1 y la práctica libre 2. Antes te invito a que te suscribas al canal, dejamos un like y activa esa campanita si no te perdés de nada, que vamos a estar a full todo el fin de semana como hacemos siempre, en lo que parece va a ser un fin de semana caótico porque la lluvia está ahí rondando. No llegó el día de hoy, pero se espera que a medida que avance el fin de semana tengamos sesiones sobre mojado. Arrancando rápidamente con los tiempos de la práctica libre 1, tenemos a Lando Norris primero, a Oscar Piastri segundo, marcando una gran diferencia el equipo McLaren. Lando Norris se lo vio más cómodo el día de hoy, que ya vamos a hablar. Tercero y cuarto los Aston Martin, Stroll y Alonso, que daban la sorpresa ya de inicio, confirmando lo de Hungría. Albon quinto, sexto Verstappen, después teníamos a los Alpine por el fondo, la verdad que sobre todo Franco décimo octavo, Gasly que se colocaba décimo y los Ferrari décimo cuarto y décimo quinto. Bueno, una práctica libre 1 un tanto compleja pero con mucho rodaje porque creían que para la práctica libre 2 iba a llegar la lluvia, iban a tener poco rodaje sobre seco, pero al final no llegó y ahora justamente nos vamos a meter con la práctica libre 2, con el equipo que estuvo más complicado el día de hoy, con el equipo Williams, un circuito que es esperable que Williams sufra en este circuito, ¿no? Viene de Hungría donde sufrió, bueno, se espera que sufran acá, un equipo que se está cayendo bastante comparado con la primera parte de la temporada, pero que era de esperarse por cómo habían planteado este 2025 por parte de Shane Bowes, enfocando todo en lo que va a ser la nueva era de la Fórmula 1. Tenemos a Alexander Albon que terminó la 17ª posición, justo por delante de su compañero de equipo Carlos Sainz. Alexander Albon que terminó fuera justamente de la sesión, ya que cuando estaba por hacer su intento de vuelta rápida con neumático blando en la segunda parte de la sesión, se va largo en la práctica libre, en la curva 1, perdón, y termina en la leca, logra impactar con la barrera, rompe el alerón y queda estancado en esa zona el Williams del piloto tailandés, lo que sacaba la bandera roja. Y bueno, se quedó ahí su sesión, mientras que Carlos Sainz muy lejos tampoco pudo anotar una vuelta con el neumático blando por la cantidad de banderas rojas que hubo. Hubo bastantes pilotos que no lograron por ahí sacar su tiempo y por eso está un poquito mezclada la parrilla. Pero la verdad que complicado el equipo de Grosjean. Veremos qué es lo que pueden hacer de cara a el día sábado y a la clasificación. Hablando del equipo Vicar, tenemos a justamente Liam Lawson en la 14ª posición. Tenemos a Isaac Hadjar que quedó último, el piloto francés. Que, a ver, Isaac Hadjar ni siquiera tiene tiempo porque no pudo hacer una vuelta. Primero que inició con problemas, salió tarde del box, ¿no? Porque estaban solucionando algunos problemas con el coche. Y después de la bandera roja, la primera de Lance Stroll, se quedó parado prácticamente el coche en el sector 2. Porque la unidad de potencia dijo basta, dijo que tenía un problema, que no tenía potencia, le dijeron que lo apague y que quede ahí. Veremos si va a haber cambio o no de unidad de potencia para Isaac Hadjar. Mientras que Liam Lawson terminó 14º, a 1,5 segundos de la punta. La verdad que no se lo vio por ahí tan cómodo al equipo Vicar el día de hoy. En la práctica libre 1 estuvieron casi a la misma diferencia, los dos muy parejos entre sí. Veremos ya qué es lo que pueden hacer de cara a lo que se viene el resto del fin de semana. Recordemos que este es el circuito en el que Liam Lawson debutó en la Fórmula 1 hace 2 años, reemplazando a Daniel Ricciardo en aquel momento. Veremos qué es lo que pueden hacer, pero pinta que puede ser un fin de semana un tanto complicado para el equipo Vicar. Hablando del equipo Haas, tenemos a Esteban Ocon 15º, tenemos a Oliver Bergman en la 11ª posición. Los separa unas 2 décimas y media los dos pilotos del equipo norteamericano. El piloto francés que se lo ve un poquito más incómodo que su compañero de equipo en lo que, bueno, es un viernes creo positivo, ¿no? Metiéndose ahí en la lucha con el equipo Kick, se metió por ahí un Alpine por ahí delante, como dijimos, bastante irregular la sesión por el tema de los diferentes programas que habían. Algunos iniciaban trabajando tanda larga, otros iniciaban con la vuelta rápida, iban cambiando. Bueno, el equipo Haas que da la sensación de que va a estar ahí luchando para ver si puede meter algún que otro coche a la Quali 3. Y Oliver Mann ha iniciado un poquito mejor comparado con su compañero de equipo. Equipo Kick, tenemos a Bortoleto en la 13ª posición, a Nico Hülkenberg en la 10ª posición. Lo separan poquito, bueno, poquito menos de 2 décimas y media a justamente los dos pilotos del equipo suizo, 240 milésimas para ser exactos, con un Bortoleto que por ahí inició un poco mejor, en la práctica libre 1 terminó por delante, casi a la misma diferencia que lo separó después.
Y un Hülkenberg que mejoró durante la segunda sesión, se lo vio más cómodo. Un Nico Hülkenberg que se metió al top 10, que bueno, viene de ser superado por su compañero de equipo por ahí en las clasificaciones. Y creo que tiene ganas de revancha, ¿no? En un circuito en el cual la clasificación es muy importante, en el cual puede haber lluvia, puede haber caos. El equipo de Kik que trajo alguna pequeña modificación en el coche, pero no algo que cambie radicalmente la situación. Así que veremos qué es lo que pueden hacer, porque es un equipo que nos ha acostumbrado a verlo ahí, ¿no? En el borde del top 10, metiéndose ahí y siempre siendo contendiente de alguna forma u otra a luchar por algún puntito el día domingo. Hablando del equipo francés, del equipo Alpine, tenemos en la 19ª posición a Pierre Gasly, que no hizo intento con el neumático blando prácticamente, porque con la cantidad de banderas rojas que hubo, terminó toda la sesión con el neumático medio. Entonces terminó a 2 segundos 2 de la punta. Un Gasly que sabemos se le da bien este circuito, que a la velocidad de una vuelta anda bien, así que yo creo que va a dar un paso adelante para el día sábado, que fue un viernes más que nada complicado. Y como vimos en la práctica libre 1, había terminado por delante de Franco, le había sacado una diferencia de 6 décimas prácticamente. Entonces yo creo que tiene resto el piloto francés, pero creo que también es un viernes positivo para Franco, que terminó en la 9ª posición el piloto argentino, que tanto se habló el día de hoy, que después vamos a detallar a medida que avance el día, ¿no? La situación, porque ha hablado Briatore y ha criticado un poquito al piloto argentino. La realidad es que lo necesitaba, creo, iniciar bien un viernes, ¿no? Como lo veníamos diciendo, ¿no? Que necesitaba ya de entrada estar rápido Franco. Bueno, se colocó en la 9ª posición, a un segundo del tiempo de la punta, por delante de los Kik, de los Haas, por detrás de un Ferrari. Creo que es un buen trabajo para el piloto argentino, que, bueno, por ahí puede tapar un poquito esa decisión. ¿Por qué? Porque fue de los pocos que intentó una vuelta rápida después de la última bandera roja. Lo hizo con un blando usado, pero era para probar y creo que es una buena situación para un Franco que sabemos le está costando sobre todo maximizar la velocidad de una vuelta. Entonces tener un poquito más de información para preparar de la mejor manera el día sábado para el piloto argentino, que recordemos, si bien no ha disputado un Gran Premio de Fórmula 1 en Zandvoort, sí ha hecho test con el equipo Alpine, con un coche de hace 2 temporadas atrás. Recordemos que cuando se confirmó que iba a estar en Alpine para esta temporada, hicieron un test con el piloto argentino rodando mucho, y eso creo que le vino bien para iniciar de buena manera. Prácticamente es el único circuito en el que ya ha rodado con Alpine. Bueno, también en Monza, que ha hecho algún que otro 3, y Barcelona, que lo hizo en su momento, pero creo que es un inicio positivo para el piloto argentino. Esperamos pueda tener una buena clasificación, una clasificación limpia, que es muy muy importante en este circuito. Hablando de la escudería de Maranello, tenemos a Ferrari con un Leclerc octavo a 9 décimas y media al tiempo de la punta. Hamilton a 8 décimas y media al tiempo de la punta. Lo separa una décima a los dos pilotos del Cabalino. En lo que fue una sesión complicada, Ferrari se mostró que estuvo probando bastantes cosas. Leclerc por la radio en un momento dijo que estaban lejísimos, que no había manera de luchar así, pero yo creo que están probando diferentes cosas para tratar de optimizar esas actualizaciones que han traído, ¿no?, en las últimas carreras. También es un circuito que tiene muchas subidas, bajadas, cambios de altura, y eso sabemos que por ahí puede ser la debilidad de Ferrari, teniendo en cuenta el problema que tienen con la altura de su coche a la hora de configurarlo y ese desgaste excesivo del suelo. Se lo vio más complicado a Hamilton, si bien terminó por delante. Leclerc no pudo hacer una buena vuelta en su simulación de clasificación, incluso estuvo más trabajando en tanda larga. Pero se lo vio con trompos, ni bien arrancó la práctica libre 1, en la curva 3 un trompo bastante, bueno, creo que él lo debe haber asustado, porque de suerte no terminó contra las barreras, fue a bastante alta velocidad. Mientras que en la segunda práctica también otro trompo en el sector 2 a la salida de la curva 8-9, que se va ancho, se va sobre el pasto y acelera sobre el pasto, termina siendo otro trompo. La verdad que luchando muchísimo con la parte trasera de su SF25, pero Ferrari complicado de entrada. Este fin de semana en el circuito de Zandvoort veremos a medida que avance justamente el fin de semana. Yo creo que también han estado probando muchas cosas, más cosas que los demás en cuanto al tema de la configuración, y nunca podemos descartar a Leclerc que nos dé alguna sorpresita como lo hizo en la última carrera de la primera parte de la temporada, pero trabajo por hacer para la escudería. Equipo de Red Bull, tenemos a Yuki Tsunoda séptimo, a Max Verstappen quinto. Tenemos a Yuki que está, bueno, a poquito más de 2 décimas de su compañero de equipo, lo cual es un buen trabajo del piloto japonés. La verdad que iniciando de buena manera el día viernes, así que creo que no hay mucho que criticar a Yuki. Trabajo constante, por ahí en la práctica libre 1 sí estuvo un poquito más lejos, estuvo
poquito menos de un segundo de su compañero de equipo, más complicado, pero avanzó de cara a la práctica libre 2 y creo que tiene que estar contento Tsunoda que, bueno, tiene que poner todo y tratar de plasmarlo el día sábado, que es por ahí donde más le está costando y donde la diferencia es mayor con un Max Verstappen. Hablando de Max, la verdad que terminó quinto en la práctica libre 2, había terminado sexto en la práctica libre 1, a 6 décimas casi del tiempo de la punta de Lando Norris. Algo que sorprendió de Max fue que se fue afuera en la práctica libre 1 sobre el final en una práctica de largada y quedó estancado en la leca. Algo rarísimo de Verstappen, se lo vio bloqueando y yéndose a la leca, algo similar a lo de Albon, no pegó contra las barreras, pero fue algo de errores que sorprenden de Max. Después confirmó que se había olvidado de cambiar el balance de freno previo a la práctica largada y de ahí el error, ¿no? A la hora de frenar, claro, frenó con un balance de freno completamente distinto y el auto prácticamente no paró, siguió derecho, pero bueno, ya había terminado la sesión. Hay que ver si dañó un poquito el suelo, no informaron nada de eso. Por suerte no pasó a mayores para el piloto neerlandés y evitó algún daño extra. En la práctica libre 2, el sector 1 de Max es un desastre. El coche gira lento, parece no conectar con la potencia como si lo hace Lando, por ejemplo, ni encontrar agarre trasero. Así que hasta la curva 3 prácticamente pierde tiempo Verstappen y es la debilidad del Red Bull. Como sabemos, las curvas lentas. Veremos cómo lo pueden tratar de solucionar de cara al resto del fin de semana. Yo creo que la lluvia por ahí le puede venir un poquito mejor a un Max que sabemos de alguna u otra manera saca una diferencia en eso, pero si no parece un fin de semana complicado para el equipo de Milton Keynes. Hablando del equipo Mercedes, Antonelli en la 12ª posición, Russell cuarto, quedando prácticamente 9 décimas por delante de su compañero de equipo. La realidad es que Antonelli tuvo un fin de semana muy complicado, un inicio de fin de semana muy complicado. Se perdió toda la práctica libre 1 porque se fue afuera en el sector 2 en la práctica libre 1. No fue una maniobra fuerte o algo que sea un gran error, sino que entró un poquito pasado en la curva similar que tuvo el trompo Hamilton. Bloqueó un poquito la delantera derecha, se fue un poquito sobre el pasto y quedó estancado en la leca y prácticamente Antonelli fue una maniobra bastante lenta que no tuvo daños, pero quedó justo estancado. Y esto es lo que tienen estos circuitos, ¿no? Que no perdonan. Así que una lástima para Kimi que se perdió toda esa sesión. Después en la práctica libre 2 quedó bastante lejos de su compañero de equipo Kimi Antonelli. Mientras que Russell haciendo un buen trabajo, cuarta posición. En la primera práctica había quedado séptimo, mejoró y se acercó en la segunda sesión el piloto británico. Que lo que más llamó la atención de Russell fue el tema de ese incidente que se vio en el pit con Piastri. Cuando Piastri venía entrando a su box, se equivocó de box, en vez de parar en el suyo iba a parar con los mecánicos de Lando un poquito más adelante, como que amagó, se volvió a meter y salió hacia el carril rápido. Venía Russell, clavó los frenos, no se lo llevó puesto de milagro, así que lo están investigando, lo van a investigar después de la sesión la FIA. Probablemente pueda caer una multa o una reprimenda para Piastri, no creo que caiga sanción que afecte al resultado del fin de semana, pero un llamado de atención, ¿no? Teniendo en cuenta que además los boxes de Zandvoort, recordemos, son bastante chiquitos, son bastante pequeños, está todo bastante más comprimido que en otros box, y esto también prestar atención de cara al día domingo, pero creo que es un buen inicio para el equipo Mercedes. Veremos si lo pueden plasmar también, como dije, en el resto del fin de semana, que, bueno, estar a 3 décimas, 4 décimas de McLaren, creo que es algo positivo para la temporada que están teniendo el equipo Mercedes. El equipo que plasma lo que se vio en Hungría, el equipo Aston Martin, Stroll 18º, Alonso segundo, 87 milésimas. Bueno, el accidente de Stroll es lo que hay que hablar. La verdad que destrozó su AMR 25. Stroll que había iniciado por delante de Alonso en la práctica libre 1, pero después prácticamente le borró todo el lado derecho a su monoplaza. Entró pasadísimo en la curva 3, casi que frena dentro de los boxes, ¿no? Del otro lado de la barrera, no sé en dónde quería frenar Stroll. Y fue un impacto tan fuerte que creo que el impacto tan fuerte y tan rápido fue lo que le salvó la mano. Recordemos que Ricciardo hace 2 años atrás tuvo un accidente justamente en el mismo ángulo, en esa zona, y se fracturó la muñeca. Bueno, el accidente de Ricciardo fue mucho más lento que el de Stroll, y eso creo que le salvó la muñeca al piloto canadiense. ¿Por qué? Porque al momento de pegar con ese lado derecho, prácticamente la suspensión colapsa inmediatamente, colapsa de manera total, borra todo el lado derecho y no transmitió ningún movimiento, ningún latigazo al volante. Creo que ahí tuvo suerte. Recordemos que Stroll viene de tener problemas en las muñecas, así que un error bastante grave, entró muy pasado y borró todo el lateral de su AMR 25, lo cual probablemente le termine afectando un poquito a la confianza de Stroll. Y es mucho trabajo para el equipo de Aston Martin el día de hoy para reconstruir y llegar de la mejor manera para el día sábado. Pero
Creo que lo importante para Aston Martin es lo que se vio sacando el accidente de Stroll con Alonso, ¿no? El rendimiento de ese Aston Martin, que ya estaban segundo equipo en la práctica libre 1, da la sensación de que son el segundo equipo el día de hoy en la práctica libre 2. Y como dijimos, en Hungría dijimos, bueno, los viernes siempre anda bien Aston Martin, tendrán que plasmarlo el día sábado. Lo hicieron, quedaron a una décima de la pole. Bueno, acá Alonso quedó 87 milésimas del tiempo de Lando Norris en un circuito que le iba a venir bien a Aston Martin por lo que habíamos visto en Hungría. Entonces yo creo que es algo muy muy interesante con un Alonso ahí metiéndose entre los dos McLaren. La verdad que un trabajo fenomenal del asturiano, que aprovechó el momento de la pista para hacer una buena vuelta, para sacarse la vuelta de la galera, pista limpia, sin tráfico. Así que creo que es algo muy positivo para un Aston Martin, que lo que hace con esto es confirmar que las evoluciones sí han dado un paso adelante, que realmente fueron mejoras y no peoras como nos tenían acostumbrados en los últimos 2 años. Así que gran trabajo del equipo Aston Martin, que obviamente lo va a tener que confirmar en el día sábado, pero es un muy buen inicio y un muy buen día viernes. Hablando del equipo McLaren, tenemos a Oscar Piastri tercero, a Lando Norris en la primera posición. Oscar Piastri que quedó a 90 milésimas en la segunda sesión, había quedado a casi 3 décimas en la primera sesión, entonces Piastri dio un paso adelante en la práctica libre 2 y me da la sensación de que es lo que tiende a hacer Piastri. Recordemos que por ahí algo que ha caracterizado a Piastri es que por ahí se guarda un poquito siempre para plasmarlo en el momento clave en la quali 3. Bueno, ha ido recortando y veremos ya cómo va a encarar este día sábado, pero creo que va a ser una pelea en la pole bastante interesante entre los dos McLaren y que cualquier mínimo detalle puede ser la diferencia en que uno termine por delante del otro en clasificación, y eso prácticamente yo creo que el que se quede con la pole o que clasifique delante del otro va a ser el que salga victorioso de este fin de semana. Lando Norris, muy buen inicio. Recordemos que Lando Norris viene de ganar acá, se lo vio con más confianza, se lo vio renovado, se lo vio más tranquilo, sí forzando, yéndose un poquito ancho en alguna que otra curva, pero también lo hizo Oscar Piastri, así que buen trabajo de ambos pilotos del equipo McLaren. Lando, que se quedó con el mejor tiempo en la práctica libre 1 y en la práctica libre 2, 1.09.890 el tiempo de un Lando Norris, que con esto nos confirman que McLaren prácticamente lo más probable es que este fin de semana se quede con el 1-2 en este circuito, a menos de que pase un caos con el tema de la lluvia y haya algo inesperado, que puede llegar a pasar porque, como sabemos, se espera lluvia para todo el fin de semana en un circuito que no perdona, que como lo vimos el día de hoy con varios pilotos, te vas afuera y quedas estancado en la leca, las barreras están muy cerca, así que un mínimo error puede ser realmente un error muy caro. Así que creo que vamos a tener una linda clasificación. Tanda larga se trabajó poco y nada por la cantidad de banderas rojas y amarillas y Virtual Safety Car que hubo en la sesión del día de hoy. Así que hay poquita información y además es un circuito que, como sabemos, lo más importante es la velocidad en la vuelta. Es muy difícil adelantar coches en este circuito que por momentos parece un circuito callejero. Cierro por acá con el resumen del día viernes. Déjame en los comentarios qué opinas. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.